Infantil, el que era Lorencita Villegas, el Hospital San José Infantil, que hay clínicas especializadas y en el cual se maneja el método Ponseti. En la Fundación Cardioinfantil también está. Entonces, básicamente el método Ponseti lo que se basa es en yesos que se ponen desde el muslo hasta el pie, ir enderezando el piecito para poder evitar tener que hacer una cirugía grande, cruenta, y ya al tener enderezado el piecito, se realiza un corte del tendón que se realiza acá en Colombia, lo hacemos en salas de cirugía porque no tenemos infraestructura para hacerlo en un consultorio, pero básicamente es hacer el corte del tendoncito, poner ya el yeso con el pie derecho, lo dejamos un mes y después se usan unas férulas que usualmente esas en las noches hasta los 4 años, perdón. Entonces, pie equinovaro, empieza el tratamiento a partir del mes de edad, más o menos, porque la piel está todavía muy delgadita en los primeros días, en las primeras semanas. Hay un revuelto de la mamá, del niño, la adaptación, la lactancia. Entonces, pues, aparte de eso, pararla para llevarle a poner yesos cada 8 días no es una urgencia. A partir de más o menos el primer mes se puede empezar a tratar con el método Ponseti el bebé. Se le colocan sus yesos seriados más o menos cada semana por 4 a 6 semanas, que es el promedio en la cual ya hemos enderezado el piecito. Se le hace la tenotomía percutánea con anestesia local en salas de cirugía y más o menos al mes ya se le retira el yeso y ya usualmente ya el pie está derecho y se le colocan unas férulas. Entonces, ese en resumidas cuentas es el tratamiento del método Ponseti del pie equinovaro en este momento, y que el método estándar, o sea, ya no hay indicación para abrir un pie y alargar tendones y ponerle clavos y todo eso que se hacía hace 20 años, porque este método hasta para los adultos tiene indicación. La otra cosa que ya lo hemos hablado, pero quiero volverlo a tocar porque muchas veces queda muy como en el aire, es la diferencia entre displasia y luxación. No se les olvide, la displasia de cadera es techo plano, cabeza encajada. Como está el techo, como está la cabeza encajada, el examen físico es normal. En la displasia, el niño no tiene, el examen físico no tiene ningún problema, abren las piernitas, no hay una pierna más corta, no le duele, nada, escasamente, y eso en algunos niños hay un poquito de retracción en los aductores al abrir las piernas, pero en la displasia de cadera no encontramos nada en los hallazgos al examen físico. Por eso se necesita la radiografía de cadera, y por eso en los niños sanos, todo niño sano debe tener una radiografía de cadera a partir de los 4 meses. Contrario a la luxación, que es lo que vemos acá, la cadera está desencajada, techo plano, cabeza desencajada, la cadera, la pierna está ascendida, por eso se ve más corta y por eso están todos los signos del examen físico en miembros inferiores. Entonces, aparte de diagnosticar una cadera desencajada, lo que nos importa también es si es una cadera típica o atípica. ¿Qué quiere decir eso? La cadera típica es el bebé que se desencaja la cadera y vuelve y la encaja facilito, sin ningún problema, mientras que la cadera atípica es una cadera que está tiesita, que para abrirle las piernas es duro, que no se deja bajar la pierna, no se deja encajar, no le puede uno realizar la maniobra de Ortolani porque está apretadita la cadera, y normalmente ese tipo de patologías en la cual, si ustedes notan, la cadera está más ascendida que en una luxación normal. Estas caderas son usualmente teratológicas, o sea, tenemos que buscarle una artrogriposis, un mielomeningocele, una diastematomelia, algo escondido en la médula, huequitos por ahí escondidos a nivel en la parte del pliegue glúteo. Entonces tenemos que descartar cualquier patología
asociada o sindromática en esas caderas luxadas que no se dejan encajar bien. Por eso, recordamos nuevamente las maniobras de Barlow y Ortolani. Yo sé que esto es de que ustedes han repasado mucho esto, pero es muy importante que las tengan claras, que el Barlow está encajada la cadera y uno la desencaja haciéndole una presión al trocánter mayor en la parte interna de la piernita, y que puede ser positivo siendo normal las primeras 3 semanas del embarazo por hiperlaxitud ligamentaria. O sea, uno la desencaja y vuelve y lo encaja suavecito. Mientras que el ortolani, como viene luxado, uno encaja la cadera apoyados en el trocánter mayor, o sea, en la parte externa del muslo, y uno, al hacer abducción, reduce la cadera. Estos son pacientes en los cuales tenemos que hacerle un examen físico mucho más detallado porque, como hablábamos antes, tienen relación con patologías de médula oculta, sindromáticas, artrogriposis, y muchas veces también se relacionan con pie equinovaro. Entonces, es muy importante en el ortolani estar muy juiciosos al examen físico en las primeras semanas de vida para poder empezar a guiar el paciente si tiene alguna patología asociada. El tratamiento básicamente en la luxación, para resumirles, menor de 3 meses, arnés de Pavlik. ¿Por qué? Porque necesitamos tratar de reducir la cadera con las correitas. Si es una cadera típica, o sea, una cadera normalita que reduce y se luxa, el arnés de Pavlik es la indicación porque con el arnés podemos reducirla. Lo tenemos 6 semanas sin tocarlo, sin quitarle la ropa, o sea, ellos van al consultorio cada semana y uno les tiene la caderita encajada, quitan el arnés, lo limpian, le cambian la ropita, vuelven y le coloca uno el arnés y le deja otra vez la caderita bien encajada por 6 semanas, y a las 6 semanas toma una ecografía y mira a ver si está estable la cadera o no, si ya se redujo. Si ya es mayor de 3 meses y está la cadera desencajada, o sea, luxada, entonces toca hacer una tenotomía, un corte del tendón y reducirlo bajo anestesia. Ya en niños grandes, como está tan desencajada en la luxación, como está tan desencajada la cadera, entonces ya hay tejido interpuesto, la cápsula está enlongada, entonces ya toca hacer cortes en el hueso y en el fémur para poder encajar la cadera y que pueda pegar todo eso y unirse toda la articulación para evitar la cojera del niño. Entonces, recordemos, no se les olvide, examen físico normal en la displasia de cadera. Normalmente el tratamiento de la displasia, ya hablamos de la luxación, el arnés de Pavlik o cirugía, mientras que en la displasia el examen físico es normal, la radiografía a los 4 meses, y si el techo está plano, pues lo que hacemos es, si se diagnostica rápido, temprano, por una ecografía, antes de los 3 meses, el arnés de Pavlik. Entonces, en la displasia, examen físico normal, que llegó y el ortopedista le mandó una ecografía los primeros 2 meses por tener antecedentes familiares, el hermano, la mamá, entonces uno les manda una ecografía dinámica para mirar si hay inestabilidad, y si encuentra algo de inestabilidad, lo que hace es colocarle un arnés de Pavlik para dejar la caderita en su puesto, pero ese arnés, como el examen físico es normal, no es una cadera inestable, pues uno se lo puede quitar, bañárselo y volvérselo a poner. Mientras que en los mayores de 3 meses, por el peso, es mejor colocarles una manejo con el niño, la adaptación es mucho más fácil con una férula de Milgram que nos da la flexión de 90 y la abducción de 45 grados.
¿Por qué es tan importante esta posición? Porque es que si lo abrimos demasiado de piernas al niño, como estas férulas que se usaban hace 30 y 40 años, lo que vamos a hacer es traccionar los vasos y producir una necrosis avascular en la cabeza del fémur. Entonces, no se deben usar estas almohadillas de Fredka. Mientras que, y aparte de eso, el doble pañal, lo que nos está haciendo es abrirle las piernas, pero no me le da la flexión de 90 grados para poder afrontar la cadera, entonces no me va a servir tampoco el doble pañal. Lo único que nos sirve es en menores de 3 meses el arnés de Pavlik, en mayores de 3 meses férula de Milgram. Punto. Displasia de cadera, cadera encajada, examen físico normal. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, señor. Perfecto. No, señor, muchas Todo claro. Listo. Seguimos. Entonces, vamos a hablar del llenuvaro llenuvalgo. No se les olvide que todo niño es llenuvaro, o sea, cascorbito, hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque resulta que ellos tienen a esta edad, hasta los 2 años, desde que nacen hasta los 2 años, las tibias mirando hacia adentro, o sea, hay torsión tibial interna. Si ustedes lo sientan, el piecito coge para adentro y es porque la tibia rota. O si ustedes les ponen las rodillas hacia adelante, los piecitos quedan mirando para adentro porque las tibias están rotadas internamente y eso da una imagen de varo, o sea, como si estuvieran cascorbos. Pero el problema no es angular, sino rotacional. No es rotación interna de la tibia. Por eso normalmente en estos niños 95% se mejoran solos sin tocarlos a partir de los 22 a 24 meses. Si ya llega un niño en estas condiciones a los 2 años, ya es otra cosa completamente diferente y lo que uno tiene que mirar es, primero, que si hay torsión tibial interna y segundo, si hay alteración angular en la rodilla, que acordémonos que se llama la enfermedad de Blount. Entonces, lo que uno hace normalmente por encima de los 2 años en niños arqueados, en niños con llenuvaro, es primero derrota las tibias con la férula de Dennis Brown. Yo no sé si ustedes la han visto, que es una varillita con 2 zapatitos para afuera. Y después de derrotarlos, uno mira qué queda de alteración angular. El 80% con solo derrotar las tibias se enderezan las piernas y pasan al llenuválgo, o sea, a rodillejunto, que es lo normal después de los 2 años. Entonces, de los 0 a los 2 años, todo niño es varo por torsión tibial interna. Eso lo tienen que saber los papás desde que llegan al consultorio, porque es que siempre está la abuela y la tía que le quieren caer por ahí desde los 6 meses a sobarlo y a entangarlo y a envolverlo, y que en resumidas cuentas es a maltratarlo, porque igual van a derrotar solos. Lo que pasa es que como derrotan solos y lo entangan, entonces si ve la entangada cómo le mejoró al niño, y resulta que no es la entangada, sino que ellos igual iban a derrotar, pero sí estuvo maltratado 3 y 4 meses entangándolo todos los días y durmiendo así el pobre niño. Entonces, la mamá tiene que saber que desde que llegan con la radiografía de la cadera, yo siempre les digo, vea, tiene que estar cascorbito hasta los 2 años, por favor, no me lo deje tocar. E idealmente entro al papá para que lo sepa, porque siempre la suegra, o sea, la mamá del papá está ahí a caerle encima, entonces se vuelve un problema familiar. Entonces es muy importante toda esa parte de puericultura al comienzo. Ya pasamos después de los 2 años, ya se me vuelven llenuválgo, que es rodillejuntos patiapartados, que normalmente van mejorando hasta los 7 años. Hay unos que se ven más valgos que otros. Si ustedes lo paran derechos, con la rodilla derechita, no se ven tan rodillejuntos como cuando llevan la rodilla para atrás, porque la hiperlaxitud ligamentaria favorece que las rodillas vayan para atrás y que se vean más rodillejuntos, pero no es porque el hueso esté torcido,
sino porque la hiperlaxitud da la imagen que se ve al niño mucho más valgo, más rodillijunto. Normalmente ellos van a ir mejorando, lo que pasa es que se demoran en mejorar los niños que tienen, los que son hiperlaxos. Entonces, por eso hay que tenerles un poquito de paciencia y mucha psicoterapia a los papás para que no se estresen, porque a estos también les caen para envolverlos y entangarlos. Normalmente tiene que haber una distancia mayor de 10 centímetros y unas radiografías que muestren un ángulo entre el fémur y la tibia mayor de 12 grados, 11, 12 grados, como para uno pensar en hacer tratamiento con las ortesis que van todas en polipropileno desde el muslo hasta la pierna, que uno las va abriendo en la parte lateral para ir enderezando la pierna, pero normalmente, o sea, es casi que menos del 1% los que necesitan ortesis, y si pasa eso, normalmente uno tiene que empezar a buscar más detalladamente que no haya ninguna patología metabólica, ningún problema renal, alguna cosa que esté afectando el hueso y que esté originando una alteración angular. Pero el 98% es un valgo fisiológico que en las radiografías, entre la raya, un ángulo entre el fémur y la tibia no es más de 11 grados y que al examen físico no tiene una distancia entre los dos tobillos mayor de 10 centímetros. Doctor, tenemos una pregunta acá. Es que no vemos frecuentemente que cuando uno está en consulta ve frecuentemente cómo por esa hiperlaxitud en ciertas edades, la posición cuando los niños se sientan, sí puede determinar que esa curvatura se aumente, o sea, que necesiten alguna intervención, o es solamente posicional y mejorar esa parte. Como que se sientan en no. Eso, me ibas a hablar de la sentada en W. Ya lo vamos a hablar más adelante, pero no afecta. Lo que pasa es que la anteversión femoral, que vamos a hablar ahorita, es la que favorece que ellos estén más cómodos sentados en W, pero eso no me los vuelve rodillijuntos, no me los vuelve lleno valgo. No es la condición ideal, pero ahorita vamos a hablar de la anteversión, tranquila. No, gracias. Entonces, esto es lo que yo les decía de la imagen. Si ustedes notan, cuando están con las piernas derechas, no se ve tanto problema en el valgo, mientras que si las rodillas van para atrás por la hiperlaxitud, se ve la imagen de lleno valgo, pero no es una alteración ósea, sino es por la hiperlaxitud ligamentaria que nos da la imagen que sean más rodillijuntos de lo normal. Es más frecuente en los hiperlaxos, pero esto lo tienen que saber los papás para poderles hacer una psicoterapia y poderlos tranquilizar para que no vayan a coger con métodos alternativos con las abuelas y con las tías. Bueno, entonces, ya entonces pasamos de varo a valgo y simultáneamente todo niño tiene una anteversión femoral aumentada. ¿Qué es la anteversión femoral? Es cuánto está mirando el fémur hacia adelante. Todo niño tiene la cabeza del fémur mirando hacia adelante 50 grados y van corrigiendo hasta que en adultos terminan en 15 grados. Entonces, normalmente... ¿Perdón? ¿Podría repetir que como que se escuchó entrecortado, por favor? Ok. Es que quiero salirme un momentico de la charla. Sí. ¿Ustedes me están viendo ahí? Sí, doctor, lo estamos bien. Ok. Es que quiero que me entiendan. La anteversión femoral es cuánto está mirando el fémur hacia adelante. Entonces, si yo tengo el fémur mirando hacia adelante, para dar el paso tengo que encajarlo. Entonces, por eso meten los piecitos, pero ya esa metida de pies, uno los sienta y los pies están mirando hacia adelante, pero si los pone a caminar, los pies se entran y es por la cadera, porque la cadera, como está mirando hacia adelante 50 grados, para dar el paso tiene que encajarse. Entonces, rota la pierna hacia adelante, que es esta imagen que tenemos acá,
que rota hacia interno y eso nos da la progresión interna, o sea, la marca que meten los pies al caminar. Esa metida de los pies es por la anteversión femoral. Esa anteversión femoral se mide con el niño boca abajo, la rodilla 90 grados. Uno le toca la parte lateral del trocánter mayor y pone el pie, manda el pie, la pierna hacia afuera. Entonces, esto es 0 grados. Todo lo que me abra hacia afuera son los grados que tiene de anteversión. O sea, si me abrió 30, 40 grados, esa es la anteversión femoral, o sea, lo que me está rotando la cabeza del fémur. Y eso es lo que me favorece en los niños entre 3 y 4 o 5 años que metan los pies al caminar. Entonces, normalmente la anteversión femoral lo que hace es que se permita que al sentarse los niños se sientan más cómodos por esa rotación que tiene la cadera. Y lo que hace uno normalmente después de los 2 años, entre los 2 y los 3 añitos, que es cuando es más frecuente esta posición en los niños, es psicoterapia. En los niños uno les dice el hombre araña se sienta con los pies para adelante y usted tiene que sentarse como el hombre araña, entonces ellos van poquito a poco sin que sea un regaño y sin que esté la mamá pues a toda hora encima gritándolos, se van aprendiendo a sentar mejor. O las niñas, que las princesas se sientan con los pies para adelante y va uno poquito a poco organizándoles el sentado, en pocas palabras. Pero no es un pecado, no es que tengan pues que estar en la mamá encima cambiándole los pies, pero lo ideal es ir como obligando a la cabeza del fémur a derrotar para que no metan tanto los pies. Entonces, esto era lo que yo les decía de cómo se mide la anteversión femoral. El pie empieza acá en 0 y va rotando externo y ya más o menos con un goniómetro, ya uno muchas veces al ojo sabe cuánto tiene de anteversión femoral, y en los que son hiperlaxos, este pie casi que se cae hasta la camilla porque son demasiado hiperlaxos y no ha corregido todavía la rotación del fémur. Eso favorece que metan los pies mucho al caminar. Normalmente el grupo de edad está entre los 3 y 6 años y generalmente pues es un caminado que a la mamá le angustia y a la abuela porque camina chueco. Entonces, si yo mezclo esa metida de pies y aparte de eso, como son hiperlaxos, también tienen pie plano, que lo vamos a ver más adelante, pues entonces va a caminar muy feo. Entonces, ahí es donde el examen físico uno descarta, y si es un aumento de anteversión femoral más una hiperlaxitud ligamentaria que lleva pie plano, pues uno con plantillitas y con entrenamiento en marcha, con terapia, les mejora un poquito la progresión interna, o sea, que metan los pies al caminar. Y simultáneamente pasamos también al pie plano. Entonces, el pie plano, primero, no es una enfermedad. Segundo, ni las plantillas ni los zapatos forman el arco plantar como se creía antes, que a todos nos clavaron zapato ortopédico y ya se sabe que esa plata se perdió. Básicamente, el pie plano se da por una hiperlaxitud de los ligamentos y que los niños a esa edad son demasiado hiperlaxos, y eso favorece que se colapse el arco medial del pie. Ese colapso del arco medial favorece que en la parte de atrás del pie esté el talón mirando hacia afuera, que rote el pie hacia adentro, se forme como si fuera un juanete en la parte del dedo gordo y rota el dedo gordo y se encarnan más fácil las uñas. Normalmente en el 70-80% normalmente no son tan críticos, no rotan tanto, no están tan deforme el pie, y si no tienen ningún síntoma uno contemporiza con ese pie plano porque normalmente no produce ninguna alteración. El otro 20% en la cual es demasiado laxo, demasiado rotado, con el hallux, con el dedo gordo rotado, como si fuera juanete, con las uñitas encarnadas. Entonces ahí les maneja uno las plantillas, porque la plantilla posiciona el pie
para que no se canse, no le duela y para que el retropié, que es el talón, esté más alineado, no haya retracción del Aquiles y se enderece el dedito gordo. Se disminuye mucho las uñas encarnadas y la rotación de ese dedo gordo no va a crecer con esa malformación articular. Entonces, por eso, este tipo de piecito plano, esto no es normal, es un cojinete graso más la hiperlaxitud que favorece y que lo va a tener hasta los 7 a 10 años y que si hereda la elasticidad ligamentaria lo puede tener hasta los 80 años y no se desgastan los huesos. Por eso no es una enfermedad. Y por eso el zapato ortopédico ya no se usa porque pues es caro, no es intercambiable, es horrible, o sea, eso produce hasta trauma psicológico. Entonces, lo que necesitamos en el calzado es un calzado blandito, liviano y amplio. Cuando el niño empieza a caminar, no necesita el no tuerce porque el no tuerce ni forma el arco ni sostiene el talón. Lo que necesitamos es cualquier zapato blandito, liviano y amplio, como los tenis, los babolgames, lo que quieran de zapato blandito, liviano y amplio. Y yo le digo a las mamás, si le llega a la abuela con el no tuerce, pues póngaselo, porque igual es blandito, liviano y amplio. Pero tenga claro que no es para formar el arco ni para sostener el talón, o sea, no sirve para nada el no tuerce, ni el zapato al revés. Entonces, Doctor, una pregunta. ¿En qué cuéntame. casos uno le llamaría la atención la hiperlaxitud, ya que dice que es normal más o menos en esta edad, pero pensando en síndromes de hiperlaxitud, ¿qué Sí. signos debería uno llamarle la atención? Normalmente niños que se han luxado el codo, que se le ha luxado la rótula. Aparte de eso, ellos tienen unas fascias características que normalmente uno les dice estire el codo y ese codo se va casi que hasta la parte de atrás. La mamá le dice, no, es que el niño se lleva el pie y se lo atraviesa por todo el cuello. O sea, son esos niños como de circo, ¿sí me entiendes? Que son demasiado elásticos, que uno dice, bueno, nos toca empezarlo a estudiar. Ese tipo de niños, por ejemplo, lo manda uno a genética, lo manda uno a oftalmología, porque acuérdense que puede tener laxitud también en la retina y pueden tener problemas en la visión, pero son muy, muy, muy pocos. Normalmente, un niño que es hiperlaxo nunca se le ha luxado rótula, ni se le ha luxado el codo, ni le estira uno el brazo y el antebrazo pues casi que le toca la parte de atrás del brazo. O sea, como que uno ya con sentido común le dice a uno, este es como para estudiar y este no, pero la línea es muy delgada entre el patológico y el no patológico. Entonces, digamos que es más entre el examen físico y el seguimiento de ese paciente, ¿vale? Entonces, el pie plano, entonces, en este momento uno maneja el pie plano para que no se canse y no le duelan los pies cuando se cansa y le duelen los pies. Y cuando los niños tienen dolor, que se cansa mucho, que va caminando en el centro comercial y que a toda hora que lo alcen, que por la noche se queja de dolor en los piecitos, que no juega sino un cuarto de partido porque ya le cansan los pies, usualmente es por el imbalance mecánico que tiene el pie y que se lo podemos restituir con plantillas. ¿Por qué no usamos los zapatos? Pues porque son feos, caros y no son intercambiables, mientras que las plantillas son intercambiables, los puede poner en el zapato que él quiera, de Batman, de la Mujer Maravilla, de la Hombre Araña. Entonces va a estar con sus zapatos, con sus plantillas intercambiables que le van a posicionar en trípode del pie, y esa posición del trípode alinea el retropié, o sea, alinea el talón, alinea la articulación metatarsofalángica del hallux, va a crecer el pie en buena alineación y le vamos a quitar el dolor y el cansancio. Entonces, básicamente para eso las plantillas, y las mamás y las abuelas lo tienen que saber. No es para formar el arco, porque la típica es de a los 3 años de plantillas, pero doctor, 3 años con plantilla y vea, el niño igual ese pie de empanada.
no es para formar el arco, es para que no se canse y no le duela, nada más. Mientras él con el crecimiento, las hormonas van endureciendo los ligamentos porque la inestabilidad es a nivel ligamentaria, no es a nivel muscular. Por eso ni caminar en punta de pies, ni la botella gaseosa, ni coger con los dedos los granos y todo ese cuento que ponen a hacer a los niños sirve, porque ahí lo que estamos fortaleciendo es el músculo y el músculo no tiene nada que ver con el arco plantar, son los ligamentos y los ligamentos los endurecen, son las hormonas, no los Doctor, músculos. Cuéntame. una pregunta. Y por ejemplo, lo que hablan entonces que caminar descalzo sobre arena, que caminar en pasto, o sea, Sí, dejar al niño con su pie libre, digamos, para que sobre sí. superficies. ¿Ayuda a Para, fortalecer un poquito? no es para fortalecer, sino para dar propiocepción, Ok, porque esa rugosidad nos da estabilidad y esa estabilidad que es la propiocepción, normalmente hasta los 3 años el niño madura el patrón de marcha. ok. Entonces, caminar sobre cosas rugosas como la arena o el pasto le da propiocepción para que no se caigan tan fácil, porque es normal que un niño de 18 meses, 2 años va caminando, corriendo y ¡pum! Se cayó y no se supo por qué, porque normalmente no ha desarrollado mucho la propiocepción, entonces por eso uno les dice a los papás, sáquelo al parque, póngalo descalzo en la arenera o póngalo a caminar en el pasto para generar básicamente propiocepción, no para fortalecimiento, básica, es por eso. Doctor, perdóneme, de una vez le pregunto otra pregunta de zapatos. Sí. Definitivamente, pues también, por ejemplo, los tenis de suela súper gruesa, con lucecitas, con toda clase de cosas, pues es como andar sobre zapatos de madera, digo yo, no le dan una flexibilidad. Completamente de acuerdo. Ok, Es que no entiendo por qué usan esos tenis de rampas ¿por qué los? que son tiesísimos. Es como igualitos a los de primera comunión, a esos de material de charol, Sí, idénticos, esos. Entonces, completamente de acuerdo, doctora. No, es blandito, liviano y amplio. Ahorita ya los venden por todos lados, hasta Bubble Gamers, eso se encuentran muy fácil, sí. que sean blanditos, livianos y amplios. Y prefiero hasta los no tuerce a uno de esos de rampa, en pocas palabras. Perfecto. Bueno, listos. Entonces, ya sabemos que el pie plano no es una enfermedad, que las plantillas es para que no se canse y no le duelen los pies, que no se estresen los papás por el pie plano y que básicamente es pura psicoterapia y que normalmente cuando a mí la abuela me va con el nieto porque el niño tiene pie plano, así no tenga síntomas, le mando sus plantillas porque va a haber donde otro que le mande para sus zapatos ortopédicos. Entonces, prefiero mandarle plantillas y no traumatizar el chino con un zapato ortopédico bien tieso y bien caro. Y bien feo. Y feo, exactamente. Bueno, ahora pasamos a otra que es el síndrome de sobreuso, otro tema que es muy importante. Esto ya lo hablamos la vez pasada, no sé si con todos, pero me importa, o sea, lo importante, el mensaje importante es poder diagnosticar un dolor benigno de un dolor maligno. Entonces, primero, crecer no duele. Entonces no se llaman dolores de crecimiento, sino dolores de sobreuso. El promedio es entre los 4 y los 8 años por la hiperactividad que tienen los niños a esa edad. Entonces, esa hiperactividad, si yo le sumo el pie plano, si le sumo el talón mirando para afuera con retracción del Aquiles y si le sumo la hiperlaxitud, todo ese imbalance mecánico más la hiperactividad del chino subiendo, corriendo, saltando, pues produce que haya lesión muscular, celular, como desgarros, microdesgarros a nivel muscular, que es lo que produce el dolor en las extremidades. Y por eso el dolor benigno, el que no tiene ningún problema, es un dolor bilateral, o sea, en las dos piernas, que no produce cojera, o sea, el niño esa noche lo sobaron, le echaron su Big Vaporub, le dieron su Dolex y al otro día el chino está corriendo, saltando y haciendo su vida normal. Está relacionado con actividad física, o sea, ya uno sabe que estuvo en el saltarín toda la tarde en el jardín o en la piñata y que esa noche se va a quejar de dolor
porque tuvo hiperactividad toda esa tarde. Usualmente es en la tarde o en la noche y es ocasional. Entonces, bilateral no produce cojera relacionado con actividad física, nocturno y de vez en cuando, 2 o 3 veces por semana. Eso es un dolor benigno que se relaciona, o sea, usualmente un niño con esa sintomatología, uno lo examina y tiene retraído los tendones de la rodilla, porque que son los isquiotibiales, porque al crecer el hueso crece, pero el músculo hay que estarlo igualando a punta de estiramientos. Entonces, por eso es muy importante mandarlos a terapia física para que le enseñen los ejercicios de estirar los tendones de la rodilla y del tobillo 10 minuticos todas las noches antes de acostarse los papás, que le hagan los estiramientos, porque aparte de eso mejora la ansiedad porque son 10 minuticos al menos, que uno no lo cree, pero al menos 10 minuticos que esté el papá parándole bolas al niño, solos, tranquilos, haciéndole estiramientos, porque muchas veces, sobre todo en niños más grandes, esos dolores, entre comillas, de crecimiento o síndrome de sobreuso, se produce por ansiedad o por necesidad de llamar la atención. Entonces, uno tiene que estar muy pendientes también los dolores anormales, que es que le dolió el estómago y que otro día amaneció con la pierna tiesa y que después le está doliendo los pies y que es que, o sea, ya esos dolores normalmente o los estudia uno patológicos o los estudia uno psicológicos, que es que hay una disfunción familiar. Pero en líneas generales, un dolor benigno es en las dos piernas, de vez en cuando, que no produce cojera, relacionado con actividad física y usualmente nocturno, en la tarde o en la noche. Mientras que el dolor maligno es en una pierna, todo el día está cojeando el niño y es a toda hora. Entonces, a ese dolor es al que uno hay que correrle, al que toca mirar a ver si hay que tomar una resonancia, una gamografía, laboratorios, etcétera. Pero entonces, lo importante es poder diferenciarlos para tranquilizarse uno y para uno poder tranquilizar a los papás y decirles, vea, no se preocupe, el niño le está doliendo solo en la noche, al otro día no está cojeando, son apenas 2 veces por semana, ya lleva 6 meses con ese dolor, entonces es un dolor que toca hacerle terapia y ponerle plantillas. Las plantillas, porque usualmente siempre van a tener piecito plano, y las terapias para estirar los tendones de la rodilla y del tobillo. Tenemos que tener en cuenta que el dolor, que la cojera en el preescolar es una fractura oculta, en el niño escolar es una sinovitis transitoria, una artritis séptica o un pertes, en el adolescente es un deslizamiento capital femoral y por esto todo niño que tenga dolor de rodilla tiene que tener radiografía de cadera. ¿Por qué? Porque puede ser un dolor irradiado. Entonces, un dolor de rodilla, radiografía de rodilla normal, no, eso es una tómese de Dolex y vuelva, y resulta que puede ser un pertes, un deslizamiento capital femoral, una fractura patológica que se nos pase en la cadera y que se le acaba la vida al niño de por vida porque donde no se diagnostique temprano, por ejemplo, un deslizamiento capital femoral, que es más o menos entre los 9 y 14 años, si no se diagnostica temprano, se descuadra la cadera y volverla a organizar es imposible. Entonces se le daña la vida al niño. Entonces, por eso es tan importante que tengan en la cabeza que todo dolor de rodilla tiene que tener radiografía de cadera. Si quieren, tómenle de rodilla, pero tómenle también de cadera, AP y lateral, para que no se nos vaya a pasar ningún dolor irradiado. Recordemos, así de rapidez, que el pertes es una enfermedad, una necrosis, o sea, se le dañan los vasos que van a la cabeza del fémur. La cabeza, acordémonos nuevamente que los vasos van es al hueso, a esta parte blanquita, pero resulta que la cabeza es más grande, lo que pasa es que es cartílago y no lo capta la radiografía.
Si ustedes notan, vean, este es el cartílago y esta es la parte ósea. Como se espicha, se colapsa la parte ósea, pues el cartílago también se colapsa, crece la cabeza y se produce una deformidad en la cabeza del fémur que si no la tratamos rápido, pues se endurece y ya se deforma y le queda cojera de por vida. Entonces tenemos que diagnosticar un PERTES temprano, hacerle un seguimiento y dependiendo las edades se define si es tratamiento quirúrgico o no. Pero en líneas generales, produce dolor de rodilla inicialmente. Entonces, radiografía de cadera, AP y lateral. Se diagnostica el PERTES. ¿Por qué? Porque normalmente hay como fracturitas a nivel de la parte ósea. Sepamos que la cabeza tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa. La parte cartilaginosa es mucho más grande y no lo capta la radiografía. Pero lo que se colapsa y el problema está en la parte ósea porque los vasos que llegan a alimentar esa parte ósea se dañan, no se sabe por qué, están tratando hace 100 años de averiguar por qué y no se sabe todavía. Y mientras vuelve y se revasculariza esa parte ósea, tenemos que tener la cabeza en su puesto y que no se vaya, que no crezca demasiado y no se desencaje para que no vaya a deformarse y a limitar la movilidad. Eso es en líneas generales un PERTES. La otra es la sinovitis transitoria, en la cual pues los laboratorios, la clínica, la ecografía nos va a diagnosticar entre eso y la artritis séptica. Para nosotros es importantísimo y es una de las urgencias en ortopedia infantil, una artritis séptica de cadera, porque en 6 horas ya las bacterias se han comido todo el cartílago y hasta ahí le llegó la cadera el resto de la vida al bebé o al niño. Entonces, los laboratorios, el examen físico, la ecografía, las condiciones, el examen físico del paciente son importantes, tanto que muchas veces es preferible pasarlo, puncionar la cadera y así salga uno en blanco, queda uno tranquilo, a que no se le pase uno una artritis séptica. Y otro detalle que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener muy claro es que todo niño que deje de caminar es una infección en la columna hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, el niño que normalmente estaba corriendo y esta noche tuvo fiebre y ya no lo para nadie, no pone los pies en el piso, no está caminando, resonancia de columna, porque puede tener una infección en columna, una discitis, una tuberculosis, lo que a ustedes se les ocurra. Pero lo importante es que busquen en columna antes de ponerse a escarbar. Bueno, miren en la cadera, que no le duela, que tenga rotaciones, que no se haya caído, que no haya antecedente. Si quieren, tómenle radiografías. Y si todo eso está normal, pero es que eso lo evacúa uno en media hora. Si todo eso está normal, columna. Y lo primero, porque está escondida esa infección, es muy difícil de diagnosticarla y lo ideal es una resonancia, pues lo más pronto posible. Yo sé que en los hospitales en que uno está, una resonancia puede durar 2 y 3 días, pero pues ya los laboratorios, un hemocultivo, o sea, empezar a mirar por todos lados, pero teniendo siempre en la cabeza que puede ser una infección oculta en la columna. Y otra cosa que uno tiene que tener en la cabeza, este paciente que ustedes ven acá en la parte izquierda, diagnóstico por ortopedista, enfermedad de PERTES, mi señora, terapia física, vuelve en 4 meses, enfermedad de PERTES, mi señora, pero señor doctor, es que tiene 4 centímetros de acortamiento. No se preocupe que eso con terapia la sacamos y resulta que era una tuberculosis de cadera. Entonces, ¿cómo lo diagnostica uno? Pues si uno ya se pone a detallarlo, miren la cabeza y miren el techo. Un PERTES colapsa la cabeza, pero no se come el techo. Miren este techo, cómo está la cabeza pequeña y este techo inmenso, porque ya la cabeza va para adentro porque se comió todo el techo. 4 centímetros de acortamiento no produce ningún PERTES. O sea, ya el examen físico y el sentido común lo van guiando a que o sea, tiene que haber alguna otra cosa diferente. Entonces, el mensaje mío con estos dolores de cadera
es tengan en la cabeza siempre una tuberculosis. ¿Y por qué les digo esto? Paciente de 2 años, clínica del country, papás profesionales, o sea, no estaba aguantando hambre, no estaba amontonado 8 en un cuarto, nada, profesionales, común y corriente, bajó defensas, no tenemos ni idea por qué, biopsia, TBC de rodilla, niña de 2 años. Entonces, hay que descartar una sinovitis, una infección, pero tengan también en la cabeza que la tuberculosis está dando vueltas en todos los estratos, no solamente en el campo, ni en el Chocó, ni en los sitios apartados, sino que en todos los estratos puede ocurrir una tuberculosis y es tenerla en la cabeza, nada más. Si con eso le dicen al ortopedista, doctor, ¿por qué no le toma biopsia también para TBC? Uno no sabe, con eso le puede estar salvando la articulación al niño. Entonces, ustedes que son los que tienen, los dueños del paciente, los que se apropian del paciente, poder guiar al ortopedista también es importante y tener este diagnóstico en la cabeza es muy importante, sobre todo para los residentes. Entonces, ya vamos subiendo de edad y ya empezamos con los adolescentes, que el manejo es candela. ¿Por qué? Porque primero, ya todos los papás los quieren tener en sitios de alto rendimiento desde los 4 años. O sea, todos los papás quieren que el chino que más o menos maneja el balón bien, los saque de la pobreza. Entonces los meten desde los 4 años a centros de rendimiento y resulta que no entienden que un niño, primero, el deporte es para estar en comunidad, para desarrollar valores de compañerismo, de sociedad, de grupo, para hacer ejercicio, para que crezcan sanos y que normalmente le dan reflejos y que no todos los deportes dan todos los reflejos, ni dan todo el desarrollo psicomotor, temporoespacial que debe desarrollar un niño. Entonces, por eso ustedes tienen que guiar a los papás, sobre todo a los que tienen, los que detectan que tienen ya el chino que es futbolista y que llegó con el corte de James y con los 4 guayos y con el todo, ya irles diciendo, vea, no se centren en un solo deporte porque no es lo ideal. El niño tiene que mezclar el deporte, tiene que hacer fútbol, otra etapa de natación, otra etapa de artes marciales, otra etapa de tenis, que desarrollen globalmente todos los reflejos, toda la parte psicomotora, y ya normalmente los que son exitosos es porque hicieron muchos deportes, varios deportes durante el crecimiento, y ya a partir de los 10, 11 años, ahí sí entran a concentrarse en un solo deporte, ya habiendo desarrollado toda la parte temporoespacial mucho mejor. Entonces, por eso es tan importante primero guiar a los papás y decirles que porque los meta desde los 4 años a una escuela de fútbol no van a ser James, y que es más fácil que sea James si los incentivan a hacer varios deportes y después lo guían a un solo deporte hacia la pubertad. Y debido a esto y debido a que los ponen de lunes a lunes, porque es que el entrenamiento es de lunes a sábado y la Copa Milo por la mañana y por la tarde el domingo, o sea, son cosas absurdas que los ponen a hacer deporte, lo mismo los de golf y los mismos los de tenis, o sea, todos son. Entonces el que se va a ir a la Universidad de Estados Unidos por golf es idéntico, o sea, pasa en todos los estratos. Entonces generan apofisitis por tracción, o sea, de tanta tracción de saltar, de tanta tracción de patear, de tanta tracción de pegarle a la bola de golf, generan apofisitis en columna, en la rodilla o en los tobillos. Normalmente, estas inflamaciones, como el Osgood-Schlatter, como las apofisitis que se producen en el talón, en los sesamoideos a nivel del medio pie, en la planta de los pies, en los codos por el tenista, las inflamaciones que se producen en la columna por los golfistas,
generalmente se manejan es con reposo y terapia física. Y el otro problema es que el chino acepte que va a quedarse un mes sin entrenar. Esos videos, llorada, de todo, pero uno tiene que estar firme en su diagnóstico y firme en el tratamiento, porque esas apofisitis por tracción puede favorecer que se avulsione el hueso y, por ejemplo, en la rodilla, que se avulsione la espina tibial y tener que abrir, bajar la espina tibial y ponerle un tornillo, y ahí sí se queda un año sin su deporte. Entonces, los niños y los papás, sobre todo, porque es más los papás que se tardan más en madurar muchas veces que los niños, tienen que tener claro que se presentan estas apofisitis y que la sobreexposición al deporte es mala también, o sea, todo extremo es vicioso. También en la adolescencia, si nos acordamos de... Qué pena, una pregunta de las apofisitis, cuando dice reposo absoluto, ¿es de reposo absoluto del deporte que practica? O, por ejemplo, si viene jugando fútbol, ¿se le puede pasar a natación o algo de bajo impacto? Sí, exactamente. Por ejemplo, los de rodilla, yo los paso a terapia física por un mes, los bloqueo un mes y puede ser con terapia de agua. Se me fue la paloma, ¿cómo se llama? Hidroterapia, exactamente. Entonces, pero ya es guiada para manejarles propiocepción, para manejarles fortalecimiento en el agua, para manejarles el patrón de marcha, porque es que muchas veces hay alteraciones mecánicas que, como nunca las han manejado, producen esas inflamaciones por anormalidad, por tracción anormal en rodilla o en tobillo o en cadera, o por rotaciones anormales en la columna. Entonces, normalmente ahí me sirve mucho la hidroterapia, la terapia física y el reposo de la actividad física que está haciendo. Gracias, doctor. Listos. Bueno, otra cosa es que acordémonos que el niño va creciendo y al ir creciendo los tendones se van recogiendo. Como se recogen los tendones, el niño no puede andar con las rodillas recogidas y la espalda derecha. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo, para equilibrar el eje, lo que hace es jorobarse. Entonces, la mayoría de las mamás y las abuelas le dicen, no, corrector de postura. Y resulta que el problema no está en la columna, sino en la retracción de los tendones de la rodilla, o sea, en los isquiotibiales, y en la debilidad de los músculos. Si ustedes les ponen un corrector de postura al niño, el músculo no va a actuar porque el corrector está haciendo las veces de músculo para enderezarlo. Como el músculo no funciona, se debilita y lo joroban más. Entonces, las cifosis posturales, que se llaman así, en el 98% son debidas a la retracción de los isquiotibiales. Entonces, lo que hace uno es mandarles terapia física para estirar los tendones de la rodilla y fortalecer los músculos de la espalda para que se me pare derecho. Entonces, es muy importante que tengan claro que es por retracción de rodillas y no por problema de columna. Y generalmente, entonces, lo que hacen es, doctora, es que está jorobado. Entonces, listo, radiografía de columna. Y ni siquiera le mandan una panorámica, le mandan un test de escoliosis. Resulta que este test de escoliosis es una irradiada completa, ahí ven, desde el fémur hasta el cuello, en posición para un lado, para el otro y derecho. Resulta que este test de escoliosis se desarrolló cuando se va a operar el niño, cuando ya se sabe que tiene una escoliosis que toca cirugía. ¿Cuánto corrige la columna para saber qué esperamos de la cirugía? No es para diagnosticar una escoliosis. Para diagnosticar una escoliosis, primero está el test de Adams. Sencillito, manos adelante, flexión para adelante, le levantan la camisa. Si la columna está derecha, no necesita radiografía.
Si le ven que el tórax o la parte lumbar está un poquito más levantada, como algo raro, o formalmente levantada, para eso está la panorámica de columna, que con esta panorámica uno mide cuántos grados tiene y dependiendo de los grados define si es de corsé, si es de terapia, si es quirúrgico. Pero por favor, quítense de la cabeza el test de escoliosis porque es una irradiada de unas 40 radiografías, porque se necesita mucha irradiación para poder llegar desde el cuello hasta el fémur. Y aparte de eso, en flexión lateral para un lado y para el otro, o sea, pues no vale la pena una exposición de radiación para poder diagnosticar una escoliosis, que lo podemos diagnosticar con un examen físico y con una panorámica de columna. En el sistema ponen panorámica, columna, y ahí aparece de adultos o de niños y pueden escoger, dependiendo la edad, para que le tomen su panorámica. Ellos normalmente la toman con el niño parado. Sí es una exposición a la radiación, pero pues ¿qué hacemos? Nos toca diagnosticarla si tiene una escoliosis o no, pero al menos es una sola y no tres. La otra patología que es importante que tengan en la cabeza y que necesito que ustedes lo ayuden a diagnosticar, porque digamos que ustedes son la primera línea de atención, es el deslizamiento capital femoral. Normalmente se produce una debilidad a nivel del sitio de crecimiento de la cabeza del fémur. ¿Por qué? Hay muchas teorías, pero básicamente en los niños hipotiroideos, en los gorditos, ese gordito rodillijunto que uno lo ve entrar como de 10 años, de 80 kilos, ese chino tiene un riesgo altísimo de deslizamiento capital femoral. Entonces, normalmente el cuello se va deslizando hacia adelante. Si se desliza el cuello hacia adelante, ustedes ahí no, al deslizarse el cuello hacia adelante, la pierna va cogiendo para afuera. Entonces, es el niño que va mirando, caminando. Al entrar al consultorio, hay una pierna que va mirando para afuera, como patipalmonte, que llaman los papás. Entonces, una derecha y la otra mirando para afuera. Y doctora, que es que tiene un dolor en la rodilla, que es que ya lleva 2 semanas y que le molesta mucho la rodilla. Radiografía de cadera y se puede uno llevar esta sorpresa, que está descuadrada la cabeza del fémur porque el cuello se deslizó para adelante, la cabeza queda fija dentro del techo, pero el cuello se desliza y para nosotros o sea, al deslizarse se forma como un coágulo y ya después de 3 semanas ese coágulo se forma un callo óseo que si uno lo trata de encajar, ese callo rasga la arteria, necrosa la cabeza, colapsa la cabeza y hasta ahí le llegó el caminado al niño. Entonces, para nosotros es importantísimo diagnosticarlo temprano para que ese coágulo no se haya formado todavía en hueso y nos permita reducirlo suavecito y ponerle 2 tornillos y ahí terminó todo, porque si ya pasa más de 2, 3 semanas, ya no hay nada que hacer sino esperar, ponerle un tornillo, esperar que pegue todo eso, que se haga un callo óseo y después entrar, cortar el cuello, reorientarlo con el riesgo vascular, bueno, todo lo que puede pasar en una cirugía de esas. Entonces, lo ideal es poderlo diagnosticar temprano. Entonces, es el gordito rodillijunto de 10 años, de 70, 80 kilos, con un dolor de rodilla. Por favor, radiografía de cadera, pero casi que yo le diría, mándelos para urgencias a que le tome una radiografía de cadera y que los valore algún ortopedista o un residente de ortopedia, porque es un deslizamiento capital femoral hasta que no se demuestre lo contrario. Y si lo cogemos rapidito, le enderezamos el cuello rápido, le ponemos 2 tornillos y le salvamos el caminado para el resto de la vida a ese niño. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en la cabeza para poderlo diagnosticar y no mandarle una radiografía de rodilla, de cadera y de aquí a que vuelva la cita, pues es al mes siguiente y ya no hay nada que hacer. Entonces, lo que hablábamos
de los niños de alto rendimiento. En la actividad deportiva que está tan de moda, los papás tienen que saber que todo niño tiene que tener un calentamiento y un estiramiento. El calentamiento es mínimo de 15 minutos. Eso es eterno, pero de malas. Y el estiramiento de 15 minutos, lo mismo, terminan de jugar el partido y tiene que estirar 15 minutos de malas. O sea, el entrenador tiene que tener esa orden y punto. Si no, pues se saca de la escuela de deporte y punto, porque eso es lo que nos va a prevenir las lesiones, las apofisitis, las fracturas. Normalmente, entre los primeros años de vida tienen que hacer multideporte, o sea, mezclar la actividad deportiva, y hacia la pubertad es cuando se tienen que centrar en el alto rendimiento de cada deporte. Y aparte de eso, concientizar a los papás, porque es que hay niños hay papás que le tienen miedo a los hijos y que ellos no tienen por qué estar haciendo deportes de alto riesgo. El parkour, que se bota de ventana en ventana, que se botan de las ciclas de 8 y 10 escalones, con los patines, porque todo eso son fábricas de fracturas. Nosotros vivimos ortopedia infantil en las urgencias, vive de pasamanos y saltarines. Todo eso es la fractura de codo y antebrazo. Y los deportes de alto riesgo, que son ciclas, monopatines y patinetas. Eso es lo que nos da de comer a nosotros, y es porque los papás no tienen el riesgo, y hasta que se dañan una cadera, se dañan un codo, queda con una artrosis, queda con una limitación a la movilidad, o se ganan una cirugía con placas, tornillos, anestesia, de todo, no aprenden. Entonces, el papá también tiene que saber en este grupo de edad que el niño tiene que hacer un deporte guiado, un deporte racional, con sentido común. Entonces, es muy importante poder guiarlos y poderles hacer puericultura a los niños también que tienen papás con adolescentes. Doctor, sus charlas son buenísimas. Uno aprende un montón. Es un paso por la ortopedia que es muy agradable. Yo le agradezco infinitamente. Usted habla como si fuera pediatra, doctor, es impresionante. Clínico. Me parece fantástico. Muchísimas gracias. Yo disfruto mucho y aprendo mucho en sus conferencias. Muchísimas gracias, mi doctora, con mucho cariño, porque es que básicamente esto es, o sea, son cosas muy básicas y muy sencillas que primero pues les puede salvar, digamos, no la vida, pero sí el caminado a los niños el resto de la vida, y que son detallitos que ustedes tienen que tener claros, pues que son importantes, sobre todo en la consulta común, en las de urgencias y en la consulta de todos los días, que son armas que ustedes tienen que tener para poder, pues, para poder diagnosticar rápido y diagnosticar eficientemente, y que los papás puedan aprender. O sea, esto no se demora uno hablarles de la displasia, hablarles de la entangada, eso no se demoran 1 o 2 minutos. A uno se le hace muchas veces monótono porque eso lo va uno a repetir unas 15 veces en una mañana, pero para ellos es el primer contacto y son 2 meses que ha tenido el papá para llegar a uno, ¿sí me entiende? Entonces, básicamente, uno tiene que verlo desde ese punto de vista. Esta mamá estuvo 2 meses esperando la cita con uno, y lo ideal es que se vaya con la mayor información posible. Sí, sí. A mí sí me parece, además, esos pacientes nos llegan a nosotros como pediatras y realmente nos hace pensar en las cosas, y me parece que es fantástico, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, señora, a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Muy interesante todo. Bueno, mis doctoras. Muchas gracias, fue muy interesante. Lo esperamos de nuevo. Usted es muy taquillero, doctor. Eso es... Muchas gracias. Cuando quieran me dicen, ya tienen ahí tienen mi WhatsApp, me dicen ve allá,
vamos a estar tantos residentes, yo no tengo ningún problema de repetirles esto cada semestre o cada que ustedes quieran, y hablamos de displasia, de pie equinovaro, de dolores de crecimiento. Eso va a preguntar cuándo es la próxima. Ustedes son las que me cuadran, yo no tengo ningún problema, frescos. Cuadrar es el horario que ya está un poquito, tal vez volviéndose a apretar ahí poquito a poco, pero organizamos, sacamos tiempo, y del tema que ustedes quieran charlar, hasta de anatomía de caderas, que es básico para ustedes al menos saber en una radiografía qué van a ver, cuál es la epífisis, cuál es la gota de lágrima, el cartílago trirradiado, todos esos detallitos. Ustedes no se imaginan cómo me explicó el otro día el signo de Trendelenburg. No, pero sí o no, doctor, yo aprendí. Y yo a todos los estudiantes y los internos que pasan allá en San Rafa les hago la lista, y entre paciente y paciente me tienen que googlear todos esos signos, porque o sea, al menos que sepan los signos, nada más, que sepan cómo diagnostican una escoliosis. Sí. Ya, con eso quedo tranquilo. Y la diferencia entre luxación y displasia, ya que van con eso, no me interesa pues que sepan medir un ángulo ni nada de eso. Entonces, es eso. Y los residentes que quieran, con mucho gusto, yo estoy los martes en la mañana en consulta, allá bienvenidos, en el primer piso, entren, me buscan, ¿quién es Diego Ortiz? Doctor, yo estoy acá, vea, estoy libre, quiero estar con usted acá esta mañana, y miramos radiografías y charlamos, no hay ningún problema, ¿vale? Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego. Muy bien.